Hola alumnos de primer grado, bienvenidos sean todos ustedes, buen día tengan todos. El día de hoy vamos a ver un nuevo video, en este caso sería la escritura decimal de una fracción. Es la continuidad del video anterior en el que veníamos trabajando, en las actividades que venían haciendo ustedes también. Vamos a trabajar lo que es escritura decimal de una fracción, pero tenemos que trabajar primero con estos temas de introducción de lleno a lo que es la escritura decimal. Uno de los temas va a ser reducción de fracciones, otro tema va a ser fracciones equivalentes y un tercer tema va a ser múltiplos y submúltiplos de un denominador en base 10. Esos temas los necesitamos entenderlos perfectamente para poder entrar de lleno a lo que viene siendo la escritura decimal de una fracción. Bueno, vamos a dar inicio con el primer tema. Bueno, vamos a iniciar con este primer tema que viene siendo reducción de fracciones. Tenemos aquí una fracción que es 100 sobre 200. ¿Cómo vamos a empezar a reducir esta fracción hasta su mínima expresión? La técnica es de la siguiente manera. Los dos números que tenemos aquí, tanto el numerador como el denominador, deben de ser divisibles por el mismo número. En este caso, vamos a trabajar, o se debe de trabajar más bien, con lo que vienen siendo los números primos. En este caso sería 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera, 17, 19 y tantos más. Vamos primero a checar si cada uno de estos números se puede dividir por el mismo número que elijamos de aquí de los primos. Es decir, tanto el 100 como el 200 ¿son divisibles entre 2? Sí. Sería 100 entre 2 nos da 50. 200 entre 2 nos da 100. Cada vez que saquemos nueva fracción, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir o a buscar un número que sea divisible para ambos y así, de esa manera vamos a ir reduciendo la fracción hasta su mínima expresión. Lo podemos hacer paso a pasito, o también la fracción se puede reducir en un solo paso. Ahorita yo les estoy explicando de uno en uno para que ustedes vayan entendiendo cómo se va reduciendo esa fracción, expresión por expresión, hasta llegar hasta su última reducción. 50 ¿tiene mitad? Claro que sí. Se divide entre 2 y nos da 25. 100 lo dividimos también entre 2 y nos da 50. Aquí, el 25 ya no es divisible entre 2, tampoco entre 3. Entonces vamos a buscar un número que sea divisible para los dos, tanto para el numerador como el denominador. En este caso el divisor sería el 5. 25 entre 5 nos da a 5. 50 entre 5 nos da a 10. Y por último, vamos a ver ¿qué número es divisible tanto para el 5 como para el 10? En este caso, ¿es divisible entre 2? El 10 sí, pero el 5 no, se descarta el 2. El 3 es divisible tampoco, ni para el 5 ni para el 10. Entonces elegimos de nueva cuenta el 5 y recuerden, debe de ser divisible para los dos números, tanto numerador como denominador. Entonces sería 5 entre 5 nos da 1 y 10 entre 5 nos da a 2. Es decir, 100 sobre 200, ya esa fracción reducida hasta su última expresión es igual también a 1/2. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces,
Esta es la forma de reducir una fracción. Siempre buscar el número que sea divisible para los dos números, tanto numerador como denominador. Si el número es divisible para un solo número y para el otro no, se descarta. ¿Quedó claro, jóvenes? Adelante. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es fracciones equivalentes. ¿Cómo poder sacar una fracción equivalente? Aquí tenemos un ejemplo, 15 sobre 20, 15 sobre 20. Lo podemos sacar de dos diferentes formas. Una, dividiendo, como lo hicimos en la reducción de fracciones, esa es una. O también la otra sería lo contrario, una multiplicación. Pero tanto como para dividir como para multiplicar debe de ser por el mismo número que ustedes hayan encontrado. Ejemplo, esta fracción equivalente, la primera la voy a hacer dividiendo. ¿Cuál es el número que es divisible para los dos, tanto para el 15 como para el 20? En este caso se descarta el 2 porque no puede ser divisible el 15 entre el 2. Se descarta el 3, ¿por qué? Porque el 20 no lo podemos dividir entre 3. Entonces, el número que es compatible para los dos, en este caso sería el 5. Dividimos 15 entre 5 a 3. Y de igual manera, sería 20 entre 5, nos toca a 4. Es decir, aquí ya saqué una fracción equivalente. Si ustedes quieren demostrar o quieren comprobar que en realidad esta fracción sea equivalente, hay un método súper sencillo, que en este caso sería multiplicar de forma cruzada en este orden, así como se los estoy anotando aquí. Es decir, 15 por 4 nos da 60 y debe de tener el mismo resultado o subsistir la igualdad al producto que nos dé aquí. 20 por 3 nos da 60. Esa es la forma de comprobar que la reducción o la fracción equivalente que hayamos encontrado sea la correcta, multiplicando productos cruzados. La siguiente fracción equivalente que vamos a encontrar, ahora lo vamos a hacer multiplicando. La anterior la hicimos dividiendo, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar, pero por el mismo número. ¿Por cuál? Por el que ustedes quieran o el que ustedes gusten. Ahorita lo voy a hacer yo por 2 para que no se nos haga un número muy, muy grande. En este caso sería 15 por 2, nos da 30 y 20 también multiplicado por el 2 nos da 40. Si ustedes checan o quieren comprobar que esto sea lo correcto, pues sería nada más de multiplicar 15 por 40 nos daría 600 y 20 por 30 también nos daría 600. Repito, la forma es de productos cruzados. Es la forma de comprobar. Así es, ya tenemos ahí ya de las dos formas de encontrar una fracción equivalente, tanto dividiendo como multiplicando. Siguiente tema, que viene siendo el múltiplos y submúltiplos del denominador base 10. Recordemos que las fracciones decimales son aquellas que como denominador tienen aquel número, valga la redundancia, basado en base 10. ¿Sale? Era 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo convertir cualquier otra fracción a una fracción decimal? Pues vamos a ver que en este caso, cuando decimos submúltiplos, es cuando el denominador es menor que esa
base 10. Un ejemplo, tenemos aquí 3/5. Sabemos que el 5 es menor que el 10 y es un submúltiplo, en este caso, pues del 10, del 100, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que esta fracción 3/5 la podamos convertir a una fracción decimal? Bueno, vamos a buscar que un número que multiplicado por este 5 nos dé esa base 10, ya sea 10, 100, 1000, 10,000, etcétera. Aquí, bueno, lo podemos multiplicar ambos números, en este caso por 20, que en este caso sería mismo número, 20 y 20 multiplicado tanto por el numerador como el denominador. 3 por 20 nos da 60, 5 por 20 nos da 100. Es decir, si nosotros dividimos 3/5, nos tiene que dar el mismo resultado que si nosotros hacemos la división de 60 entre 100. Y aquí estaríamos haciendo una fracción decimal. Entonces, repito, nada más es de buscar por cuál número vamos a multiplicar el denominador y también el numerador para que la siguiente fracción o la fracción encontrada nos dé un número basado en base 10. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, vamos a continuar ahora sí, vamos a adentrarnos a lo que viene siendo el tema de la escritura decimal de una fracción. Aquí tenemos una fracción, en este caso serían 4/5. ¿Cómo la podemos hacer a una escritura decimal? Recordemos que una fracción no es otra cosa más que una división expresada, que el de arriba se va a dividir entre el de abajo. 4 entre 5, 4/5. Entonces, primeramente lo vamos a convertir a una división, después lo vamos a contestar, hacer el algoritmo de la misma división y por último vamos a encontrar esa escritura en número decimal. Comenzamos, sería 4 que se va a dividir entre 5. Si nosotros observamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 4? No cabe ninguna. Entonces empezamos nuestra división con 0, punto, y lo que nos dé más adelante. Al poner el punto, aquí vamos a incrementar un 0. Ahora sí. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? Cabe 8 veces. Entonces sería 8 por 5, 40. A 40 le quitamos 40 y nos da como resultado final 0. ¿Cuál es el número que vamos a tomar en cuenta? El número que vamos a tomar en cuenta al final va a ser este. Este va a ser nuestra escritura decimal. Es decir, 4/5 en escritura decimal vendría siendo 0.8 o también leídos como 8 décimos. Esto a una fracción decimal correspondiente a 8 décimos. Si ustedes observan, desde aquí podemos encontrar ya una fracción decimal multiplicando por 2. 4 por 2 nos da 8, 5 por 2 nos da 10. Aquí tenemos la fracción decimal y también nos da como resultado nuestra escritura decimal. 3. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos 1/8, 1/4 y 6/16. Como suma, vamos a sumar estas tres cantidades y después de aquí pasar a una escritura decimal. Pero si ustedes observan, tenemos denominadores diferentes.
Aquí este ejemplo lo puse así de rapidito para poder encontrar un denominador común para todos, para las tres fracciones. En este caso podríamos encontrar un común denominador, ya sea el 4 o el 8, pero nos conviene más bien el 8. Es decir, aquí sería 1/8 más, aquí esto multiplicado por 2, para convertir el 4 en 8, sería 1 por 2, 2, 4 por 2, 8. Más este 16, para poderlo convertir en 8, lo tengo que dividir en 2. Entonces sería 6 entre 2 a 3 y sería 16 entre 2 a 8. Teniendo un común denominador es más fácil trabajar las fracciones, que en este caso serían 5, 6 octavos. Entonces sería 6 octavos. Esto lo plasmamos en una división, sería 6, que va a ser dividido entre 8. Iniciamos nuestra división. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 6? No cabe. Entonces nuestro número decimal va a empezar con el 0. 0 punto y lo que nos dé. Vamos a aumentar un 0. ¿Cuántas veces cabe en este caso el 8 en el 60? Caben 7. 7 por 8 nos da 56. Hacemos la resta y sería 4, ¿verdad? Vamos a aumentar otro 0 para que nos dé otro número decimal acá. Entonces este 0 lo aumentamos aquí y lo bajamos acá. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? Cabe 5 veces. 5 por 8, 40. 40 aquí. Hacemos la resta. 40, quítale 40 y nos da 0. Es decir, 6 octavos como una escritura decimal es igual o es equivalente a 0.75, ¿verdad? O reducida la fracción, reduciendo esta fracción, haciendo una fracción equivalente con el método de división, lo podemos hacer que 6 dividido entre 2 nos da 3 y 8 también dividido entre 2 nos da a 4. Es decir, 0.75 es igual a 3/4 o, también dicho así, 6 entre 8 sería 0.75. Bueno, con este video, jóvenes, concluyo ya el tema que tratamos el día de hoy, que viene siendo escritura decimal de una fracción para alumnos de primer grado de secundaria. Este video les va a servir para que puedan ustedes realizar las actividades que yo les mandaré más adelante. Jóvenes, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.